Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un encuentro con la televisión universitaria por la pantalla de Canal 10. En esta oportunidad haremos memoria juntos por los 60 años del cierre de los ingenios azucareros en Tucumán. En la primera parte estuvimos con historiadores y realizadores de la serie documental Historia de un colapso, la industria azucarera. Y en la segunda parte nos visitaron colaboradores de la obra 1966, Memorias de un cierre, organizada por la Facultad de Artes de nuestra universidad. Soy Agus Heredia y esto es UNT Visión. El 22 de agosto se cumplen 60 años de uno de los hechos más trágicos de la historia social y económica de Tucumán. Ese día, la dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía firmó el decreto ley 16.926, que ordenó el cierre definitivo de 11 de los 27 ingenios azucareros en Tucumán. Un colapso en la vida y la historia de nuestra provincia, que aún registra sus consecuencias. El edificio de Potia, Federación Obrera de la Industria Azucarera. Llegan la Policía Federal y aparentemente han copado toda la zona. Nuestra universidad, investigadores del CONICET, artistas y realizadores audiovisuales se suman a esta conmemoración. Y uno de los proyectos y propuestas es Historia de un colapso, la industria azucarera de Tucumán. Y con nosotros está Leandro Lichmacher, director e historiador. Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Primero, orientanos un poco a nivel histórico, ¿por qué en Tucumán la industria azucarera fue un polo tan importante en el siglo pasado? Bueno, Tucumán fue un núcleo azucarero muy importante porque concentró gran parte del aparato productivo azucarero a nivel nacional. Es una producción que se destina al mercado interno principalmente y Tucumán era el principal proveedor de azúcar a nivel nacional. Por lo menos hasta los años 50 funcionaba como el principal proveedor. ¿Y qué provocó este colapso en los años 60? Bueno, es una crisis que viene desde los años 50, cuando después del gobierno peronista se desregula la actividad azucarera, los ingenios empiezan a sufrir un proceso de descapitalización muy importante. Hay también medidas de los gobiernos nacionales que van afectando desde distintas formas la industria azucarera. En el 65 hay una crisis de sobreproducción, que es un momento donde la industria se somete a un proceso de deterioro en el precio de la materia prima. Y el decreto del año 66 de Onganía es conocido porque se cierran 7 ingenios el 22 de agosto del 66, es lo que conmemoramos en esta fecha, y genera una crisis social y económica muy importante a nivel provincial. Y de esa crisis social, se fue mucha gente de Tucumán, o sea... Sí, el principal efecto, te diría, es migratorio. Se estima más o menos 1/3 de la población provincial que tiene que emigrar a distintos lugares, entre ellos las villas miserias de Buenos Aires, de la capital federal, pero también a otros destinos. Es una herida muy fuerte a nivel social y a nivel, bueno, cultural y comunitario. ¿Cuáles fueron las principales, vos dijiste recién las consecuencias sociales y económicas para la provincia? Se estima que más o menos 1/3 del aparato productivo provincial se clausura con el cierre de ingenios. Calculemos que en Tucumán había 27 ingenios desde el año 66. Después, en esos 2 años siguientes, al 68, cierran 11 ingenios. Entonces, hablamos de fábricas enteras que cierran, de comunidades que se quedan sin su fuente de trabajo, sin su fuente de ingreso. También muchas resistencias locales que esto genera, muchas protestas, se forman ahí las comisiones pro defensa, que son actores muy importantes. Pero la cuestión migratoria es muy importante para entender también el Tucumán actual, ¿no? que quedó una marca y una herida y una huella muy, muy importante desde ese punto de vista. ¿Y hay una relación entre la crisis azucarera y la universidad? Por supuesto que la hay, ¿sí? La universidad se involucra fuertemente, no solamente en términos de organizaciones estudiantiles que acompañan las protestas en muchos casos, sino también lo que afecta, pensemos que 1/3 de la población afecta a todos los ámbitos de la vida social y educativa, naturalmente, ¿no? En ese sentido, para la universidad es un golpe muy grande también porque Tucumán había sido tradicionalmente receptor de población, los trabajadores temporarios que venían, pero también comunidades enteras que se movían en torno al azúcar y que eso se pierde es un efecto muy importante para la provincia, sin duda, que afecta, sí. Y ahora contarnos un poquito cómo coordinaron este trabajo de investigación y que se termina en un proyecto audiovisual, una serie documental. Así es un proyecto que viene ya desde el año pasado, que es entre 3 instituciones, el Instituto Superior de Estudios Sociales del CONICET y la Universidad, el INVELEC, también del CONICET y la Universidad, y la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión, bueno, de esta misma casa de estudio.
firmamos un acta acuerdo y nos propusimos hacer un audiovisual, que son micros documentales, son 5 capítulos de unos 7 minutos aproximadamente, donde se explica esto que me preguntabas, del origen de la industria, su desarrollo, la crisis de los años 60, y también enfocamos los efectos de esta crisis a nivel comunitario, en términos de migración, de cómo las personas tuvieron que irse a otros destinos, cómo afectó socialmente, cómo se lo conmemora el día de hoy, toma todas esas aristas el audiovisual. ¿Y por qué pensar un tema histórico como este y llevarlo a una plataforma multimedia y audiovisual? Bueno, la idea es que nosotros como investigadores, como académicos, nos dedicamos a escribir, escribimos artículos, escribimos libros, pero el lenguaje audiovisual es otra cosa mucho más accesible para el gran público, para el sistema educativo también, porque el audiovisual no va a ir solo, sino que va a ir de la mano de una página web que va a tener recursos para el aula, para que los docentes y las docentes del nivel medio puedan enseñar sobre este tema tan importante para entender el Tucumán actual y el pasado. Entonces, es una propuesta integral. Y la idea de plasmarlo audiovisualmente tenía que ver con eso, en una época donde la imagen domina permanentemente, ¿no?, la vida cotidiana de las personas, que desde un punto de vista audiovisual podamos plasmar nuestra interpretación nos parecía un desafío muy importante. Por eso mismo también rescatamos material de archivo de distintos reservorios, entre ellos la Escuela de Cine, que tiene un archivo muy lindo, también el Archivo General de la Nación, Radio y Televisión Argentina, distintos archivos originales de la época que pudimos rescatar para esta iniciativa. Ingenios en ruinas. Viejas chimeneas que nos hablan de un pasado lejano. Si viajan a la provincia de Tucumán, en el noroeste argentino, se van a preguntar por ellos. También los tucumanos y tucumanas se lo preguntan. La respuesta está en el pasado. Hay que volver la mirada a 1966. Cuando la historia de Tucumán cambió para siempre. En Argentina, la década del 60 se asocia con los golpes militares, la proscripción del peronismo y los estallidos populares, como el Cordobazo. Si nos situamos en Tucumán, la imagen que vuelve es el cierre de ingenios azucareros y sus consecuencias, como la desocupación, las ollas populares y la represión a las protestas. Entre 1966 y 1968, la industria azucarera recibió el golpe más dramático de su historia. La dictadura de Juan Carlos Onganía cerró 11 ingenios. Fue un colapso productivo y comunitario. Quienes vivieron esa época la recuerdan como sinónimo de sufrimiento, hambre y emigración. 60 años después, todavía tratamos de entenderla. En esta serie de 5 capítulos vamos a explicar el colapso azucarero desde su faceta económica, política y social. Vamos a analizar sus efectos en la provincia y la región. Para ello nos preguntamos, ¿cómo se forjó a fines del siglo XIX la agroindustria azucarera? ¿Qué papel desempeñaron el Estado y los empresarios en su desarrollo? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y debilidades a lo largo de las décadas? ¿Qué intereses influyeron en la decisión de cerrar los ingenios? ¿Cómo reaccionaron los pueblos azucareros frente a esta crisis? ¿Qué consecuencias tuvo en el largo plazo? Este viaje nos lleva de lo nacional a lo local, de los grandes procesos a las experiencias de obreros, curas y dirigentes comunitarios. Los invitamos a transitarlo para entender el pasado y presente de la provincia. Ayer se sostuvo un recio tiroteo entre policías y manifestantes. El edificio de Foti está totalmente rodeado. ¿Y este proyecto audiovisual e histórico tiene un fin educativo o hay otro? Bueno, siempre es educar, divulgar. Básicamente creo que hay una idea muy importante ahí, que es poder expresar las investigaciones que se hacen desde el CONICET, en este caso, poder plasmarlas y que la sociedad las conozca. Vivimos en una época donde también hay un gran desprestigio y se está atacando permanentemente a la producción científico-tecnológica, también a la universidad presupuestariamente. Entonces, nos parece importante poder salir del espacio más propiamente académico y transmitir esto en otros registros, a otros públicos, y que se conozca también lo que se hace en las instituciones de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Y esta plataforma, cómo se llama?
acceso a todo público. Sí, es acceso a todo público, se llama colapsoazucarero.org.ar, esa es la dirección web. Se puede acceder a las distintas secciones que tiene la página, donde está el audiovisual, pero también hay otra sección con recursos que involucra esto que te mencionaba para enseñar sobre el tema, pero también hay otros documentales previos que se hicieron, hay fuentes que le llamamos los historiadores, el decreto ley del 66 está el texto completo, hay registros de época también recopilados ahí, otras iniciativas que se hicieron. También tenemos ahí una línea de tiempo, bueno, distintos recursos para que se pueda entender este tema. Y bueno, y presentamos la iniciativa, los créditos, quienes formamos parte de este equipo. Todo Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo está conformado el equipo de investigación y el de la serie documental? Bueno, el equipo de investigación es un proyecto de investigación que dirige María Celia Bravo y que forman parte distintos investigadores, becarios, tesistas, estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET, Florencia Gutiérrez, Lucía Santos Lepera, Claudia Herrera, Ignacio Sánchez, somos varios, un equipo de investigación que armamos el guión. Y la parte audiovisual la realizó principalmente el INVELEC, de la mano de José Villafañe, que es docente de la Escuela de Cine y es realizador audiovisual. El archivo lo brindó la Escuela de Cine y el equipo de investigación participó concatenadamente con estas instituciones. Y en el guión también participaron ustedes los historiadores para decidir qué va, qué no va en cada micro, también, porque debe ser una decisión difícil. Sí, bueno, ahí la magia la hace por supuesto el realizador audiovisual, nosotros sugeríamos, proponíamos, aparte veíamos que sean acordes los testimonios que había a los temas que se tocaban, y también hay otra dimensión importante que nos ayudaron mucho estas instituciones, que es a registrar testimonios de extrabajadores. Fuimos, por ejemplo, hicimos un taller muy lindo en la Biblioteca Popular de Santa Lucía, que nos brindó sus instalaciones para que los vecinos y vecinas vayan, y ahí también registramos testimonios, de los cuales una parte en el audiovisual se puede ver y la otra parte nos queda como material de recuerdo de esta gente, personas que tienen capaz que 80 y pico de años, que vivieron el cierre y que están brindando su testimonio, ¿no? Y ya que contás que fueron al interior, ¿cómo sobrevive la memoria de este cierre de los ingenios allá? Bueno, el tema del cierre atraviesa a la cultura tucumana desde distintas manifestaciones, ¿no? Está, por supuesto, que el arte, la memoria también aparece en la música, aparece en la literatura, aparece también en el cine, las películas de Gerardo Vallejo, muy conocidas, tratan este tema muy fuertemente. Y está muy presente, si uno visita, no hace falta, podés irte a Santana, Santa Lucía, podés irte a Ranchillo, podés irte a San Pablo, o sea, está muy presente porque están los ingenios, están los cañaverales, están los recuerdos, las personas que vivieron esto, que sus familias lo sufrieron. Yo creo que está muy presente y sobre todo en las comunidades azucareras, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo te parece que a la juventud de hoy este tema, que es histórico, es la importancia, ¿no? 60 años del cierre de los ingenios. ¿Por qué es tan importante que ellos se inserten en el tema? Bueno, es importante porque no se entiende el Tucumán actual si no entendemos ese proceso. O sea, el Tucumán actual se explica en muchos sentidos por esto, cómo transformó la población, cómo transformó las ciudades. Y también porque el azúcar es muy cercano, al final de cuentas. Creo que todos y todas tenemos algo que ver con el azúcar, ya sea tenemos un cañaveral cerca de la casa, tenemos familias que han trabajado en el ingenio, tenemos quizá cañeros, quizá trabajadores, o tenemos gente que tuvo que emigrar. De alguna manera el azúcar está presente, entonces por eso creo que para los jóvenes y las jóvenes es importante conocer este proceso, entenderlo, entender el Tucumán actual y también saber que, bueno, lo que somos es también lo que fuimos en algún momento y lo que se transformó merced a esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Leandro, por esta charla y esperamos ver la serie dentro de poco. Bueno, muchas gracias. La serie está disponible para que la consulten en la página web, así que invitamos a todos y todas para que la vean. Y ustedes sigan con NTVisión, que les traemos todas las noticias más importantes que pasaron esta semana en nuestra universidad. Nuevo director en el ISMUND. El profesor Gervasio Sánchez asumió oficialmente la dirección del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. En esta gestión apuntamos a poder conectarnos más con otras instituciones de la universidad y así también con otras instituciones artísticas de educación de la provincia. Tras 2 décadas de labor docente dentro de la institución, el flamante directivo inicia esta etapa con el compromiso de fortalecer la formación académica y potenciar el desarrollo integral del estudiantado. Soy egresado de esta casa, soy profesor de guitarra y bueno, vengo trabajando de hace ya un poco más de 20 años, por ejemplo en audio perceptiva, proyecto de graduación y guitarra. Inauguran Galería de Arte en Casa del Estudiante. Nuestra universidad dio un nuevo paso en la promoción de la cultura y el arte con la inauguración de la Galería de Usos Múltiples en la Casa del Estudiante. Un espacio pensado para el encuentro, la creación
y el intercambio dentro de la comunidad universitaria. La Galería de Usos Múltiples se proyecta como un punto de encuentro para la creación artística, la divulgación y el intercambio de saberes en la comunidad universitaria y la región. Y si querés informarte de todo lo que pasa en nuestra universidad, entra a medios.unt.edu.ar. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @UNTVisión. 1966, Memorias del Cierre, es un trabajo en conjunto de las diferentes carreras de la Facultad de Artes de la UNT, danza clásica, contemporánea, sonorización, artes visuales, donde se hizo una puesta en escena donde convergen el diálogo y la memoria colectiva. Y para contarnos más sobre este espectáculo está con nosotros el coordinador de la obra, Rodolfo Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero poder informarles, aclararles, ilustrarles acerca del trabajo tan lindo que hizo la facultad. ¿Cómo fue el trabajo de investigación histórica del tema? Fue un trabajo bastante exhaustivo. Yo como coordinador me aboqué a investigar y a recabar información. Nos fue de gran utilidad varias entrevistas que tuve yo con otros profesores, con el licenciado Atilio Santillán Hijo, que nos ilustró no solamente en la parte histórica, sino a veces hasta anecdóticas de lo que era la vida de los ingenios en ese momento, el quiebre que significó esta ruptura del cierre, y las consecuencias que trajo para la sociedad de la región, porque no solamente intervenían tucumanos, sí, la proyección que fue para el país, desde la ruptura socioeconómica en la provincia hasta la proyección con el éxodo que eso significó para las grandes urbes como puede ser Córdoba y sobre todo Buenos Aires, ¿no? Con la marginalidad que eso provocó en ese éxodo inevitable por el cierre de la fuente de trabajo. ¿Y qué significa para la sociedad una expresión artística sobre el cierre de los ingenios? Nosotros creíamos que mucha gente y sobre todo las nuevas generaciones no están todavía informadas o tienen un recorte de la realidad en cuanto a que se produjo tal hecho, pero no lo que eso implicó. Para sorpresa nuestra, no todos, pero alguna parte de los alumnos sí estaban informados y algunos incluso se dio el caso de que eran hijos o nietos de obreros que sufrieron en carne propia esta masacre que se produjo en el 66 y tenían una visión bastante, no sé si completa, pero bastante acertada de lo que pasó y se notó mucho en la interpretación, en la creatividad, en la puesta coreográfica y en todo lo que implicó la puesta para los chicos y nos llevamos una gran sorpresa con eso, con la información. Y aún los que no estaban muy bien informados tuvieron una receptividad muy también emotiva porque, digamos como dicen hoy, los chicos se engancharon absolutamente y se comprometieron. No hay que olvidarse que trabajamos la mayoría de la gente en épocas de receso, ¿no? Y con todo lo que eso implica, ¿no? Desde el gasto económico para poder llegar a los ensayos hasta el desgaste físico y el compromiso de cumplir con la obra que es algo tan caro a los sentimientos de los tucumanos, ¿no? Y vos hablas mucho de la elección del tema, de la masacre, del cierre de los ingenios. ¿Qué quisieron transmitir con esta puesta en escena? Más que todo, dar una información sobre lo que la historia de Tucumán nos dice y nos proyecta. Informar o que las nuevas generaciones estén enteradas
de que al quebrarse una fuente de trabajo se quiebra un tejido social, económico y emotivo que hace que la familia se pueda, hasta llegado el caso, destruir. No fue solamente la pérdida de una fuente de trabajo, sino lo que implicó un quiebre en la estructura de una familia que se quedó sin el sustento. Y ahí empezaron algunos a las famosas ollas populares. No olvidemos el caso de la muerte de Hilda Guerrero de Molina, que es prácticamente una heroína de esta gesta, cuando fue asesinada en Bellavista, ¿no? Hay un número específico que la recuerda en esta puesta. Y creo que lo que se trata de transmitir es eso, que las nuevas generaciones tengan información sobre las implicancias que puede significar la pérdida de una fuente de trabajo dentro de una estructura social donde en ese momento el cultivo y la zafra y la cosecha y todo lo que eso conllevaba fue directamente un asesinato en masa para lo que es un padre de familia o una familia en sí. No solamente de Tucumán, sino de todas las regiones que venían a Tucumán llenos de esperanza, llenos de expectativas para lo que era el comienzo de la zafra. ¿Y cuándo se va a poder volver a ver esta obra? ¿Tienen pensado un número de espectáculos? Sí, la decana proyectó puestas en el interior de la provincia y tal vez seguramente sería lo ideal que en las escuelas, que son las nuevas generaciones, tanto de las universitarias como las escuelas del Ministerio de Educación, puedan recibir esta información a través del arte. Y también también está proyectado en el Ingenio Lasteña, el Ingenio de las Artes, creo que el 22, no la obra completa, sino algún número, y más adelante sí, la obra completa. Porque son 120 personas, entonces hay que armar una infraestructura que no lo permite hacer en el corto plazo, pero sí está pensado hacerlo en su totalidad en los municipios del interior. Ahora inmediatamente este jueves, y el 22 algunos números en el Ingenio Lasteña. ¿Y qué te dejó esta obra vos como coordinador? Me dejó varias enseñanzas y varias emociones, porque si bien yo pertenezco a una generación que en ese momento era pequeño y no tenía tampoco noción de lo que pasó, me dejó una enseñanza, me dejó un aprendizaje que me llevó a comprometerme a también transmitirla y vivirla junto a nuevas generaciones, porque las viví junto a ellos, los errores, los aciertos, la construcción de los personajes, de los movimientos, la compaginación con la música. No olvidemos que, como vos has dicho al principio, participó la licenciatura en diseño de sonido y la licenciatura en artes visuales, para compaginar la música, para editarla, para hacer máscaras, utilería. Y entonces ese trabajo en conjunto me dejó el aprendizaje de lo que implicó este genocidio social y la emoción de ver que las nuevas generaciones realmente están comprometidas y aceptaron, se incorporaron y trabajaron con total compromiso para llevar a cabo esta obra. Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta charla e información y que, bueno, esperamos volver a ver 1966 Memorias del Cierre dentro de poquito. Dentro de muy poquito. Les agradezco a ustedes por difundir esto y que los esperamos, ¿no? A todos los que quieran llegar, cuando seguramente se darán la fecha de las nuevas puestas, ahí estaremos para la comunidad. Gracias. A ustedes. No se vayan, que seguimos con UNT Visión.
Si pasás esta tarde por el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, podrás disfrutar del ensayo de la agrupación coral Exum, desde las 18:30 y hasta las 21 horas. Los coreutas, ex integrantes del coro universitario, siguen cultivando los diversos géneros del repertorio universal, desde la música sacra y profana a la latinoamericana y popular, con sus casi 20 años de trayectoria. También continúa la muestra Chimeneas, un recorrido por el arte contemporáneo sobre la memoria de los ingenios azucareros de Tucumán. Video performance, foto performance y fotografías, realizados por el docente investigador y curador de arte Jorge Figueroa. Seguimos en el mundo, porque hoy viernes a las 20 horas se inaugura la muestra fotográfica El gesto que irrumpe, de Evi Tartari con textos de Bruno Juliano. Tartari vuelve sobre la imagen fotográfica después de un trabajo sostenido en el tiempo con piezas cerámicas. En este sentido, la muestra se pone en relación con dos proyectos expositivos recientes que realizó el artista en Tucumán y Chaco a comienzos y mediados de este año. Esta suerte de trilogía pone en juego distintas formas de rodear la pregunta sobre la aparición y representación de los cuerpos en la historia. Estas dos muestras las vas a poder visitar todo el fin de semana y lo que resta del mes de agosto. Nos vamos hasta el principal coliseo universitario para disfrutar en la sala mayor del Teatro Alberdi del concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNT. A partir de las 21:30 horas, la Sinfónica nos entregará obras clásicas como La Pavana, Obertura 50 de Gabriel Fauré, Las Hébridas de Mendelssohn y la Sinfonía número 7 de Beethoven, bajo la batuta del director invitado Héctor Lizana. Mientras tanto, en la Sala Tríbulo a las 21:30 horas, se presentará el espectáculo musical El Jardín de las Promesas, con la dirección general y puesta en escena de Leonardo Gavrilov. Pasamos al sábado 22 y vale el recordatorio de un encuentro clásico de las letras de Tucumán. Desde las 19 horas continúa en la Sala Fasolo el Café Literario del Birla, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras y coordinado por Willy Siles. El Café Literario es un espacio para encontrarnos alrededor de la palabra, los libros y las ideas con lecturas, conversaciones con autores y propuestas que celebran la literatura y la cultura. A las 20 horas, sube al escenario del auditorio del Centro Cultural el espectáculo Festival Guitarras al Sur, un concierto de música latinoamericana, que en esta edición contará con la visita del guitarrista brasileño Moacir Teixeira Neto y artistas locales. Mientras, en la Sala Mayor del Teatro Alberdi, desde las 21 horas, este sábado se presenta la obra teatral El Hombre Inesperado, con los protagónicos de los reconocidos actores porteños Inés Esteves y Germán Palacios. Y desde las 21:30 horas, la Sala Tríbulo recibirá el espectáculo Corazón Malherido, con Marijó Rotela, Javier Podaza, Emilio Díaz, Manolo Herrera y la participación especial de Marta Grodek y Emiliano Villagra. Domingo apto para todo público. A las 17 horas, en el Centro Cultural Birla, llegan las Guerreras K-Pop, una aventura llena de música, baile, energía y magia para disfrutar en familia. Y por la noche, la comunicadora y creadora de contenido María Jesús Chu Rodríguez se presenta en el Teatro Alberdi desde las 20 horas con su charla Nunca Más Migajas, una exitosa experiencia emocional en vivo que llega a las tablas del Coliseo Universitario. El fin de cierra con la reposición de la pieza teatral Kintsugi, exposición de una ruptura, desde las 20 horas en la Sala Tríbulo del Alberdi. Y llegamos al final del programa de hoy, un programa de la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNT. Como siempre, agradecer a Raquel Bustos Peluquería, Bernadette Moda, de Mati Showroom y Mary Kay por acompañarnos en cada programa. A vos te espero el próximo viernes al término de TV Prensa, primera emisión por Canal 10. Somos UNT Visión, la televisión pública universitaria.